Hola, me llamo Luis y en este video les explicaré los temas que hemos visto en la asignatura de suelo urbano, los cuales están por aquí. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Y como en toda buena clase, lo primero que hicimos fue ver los conceptos básicos, los cuales los tenemos de este lado, dando inicio con el concepto del suelo, que es el espacio o lugar donde se llevan a cabo todas las edificaciones. Después con el de suelo urbano, que es aquel que cuenta con los requisitos y servicios necesarios para la construcción urbana. Dichos servicios son el de agua, luz y drenaje. Después tenemos al suelo rural, que es el suelo que por sus características no es apto para el uso urbano. Sin embargo, es muy bueno para actividades como la agricultura y la ganadería. Después pasamos a lo que es el suelo urbanizable, que es aquel suelo que se encuentra listo para su urbanización. Finalmente tenemos el suelo no urbanizable, que es aquel que se encuentra protegido por distintos motivos, ya sean arqueológicos, culturales o ambientales, que por lo tanto no permiten la construcción dentro de los mismos. El segundo tema que vimos es el de tipos de suelo y la diferencia que tienen estos con los usos del suelo. Y es que los tipos del suelo son la clasificación que se le otorga debido por sus características y propiedades físicas, principalmente por el color y por la capacidad que estos tienen para absorber agua, mientras que los usos del suelo son las actividades que se pueden realizar dentro de dicha superficie y suelen variar según el tipo de suelo que sea, que fueron los que vimos anteriormente. Después vimos el tema de régimen de la propiedad, el cual nos explica los antecedentes que hubo en México para llegar a lo que hoy conocemos como la tenencia de la tierra. ¿Y qué es la tenencia de la tierra?, se preguntarán. Pues la tenencia de la tierra son los derechos que se le otorga a uno o más individuos sobre una propiedad, siendo actualmente que se dividen en 4 propiedades o 4 tipos. Damos inicio con la propiedad privada, la cual nos indica el derecho de un individuo a la posesión, el control y la disposición total de una tierra gracias a la compra de la misma. Es importante recalcar que al momento de que se compra una propiedad privada se nos otorga un papel o un documento oficial que avala los derechos que tenemos sobre dicha propiedad. Después tenemos a lo que es la propiedad comunal, o también llamados bienes comunales, los cuales son una porción de territorio que comprende varias comunidades y está dirigida por una asamblea de comuneros. Aquí no es como la anterior, aquí son varias personas las que tienen derechos, que son los que toman las decisiones correspondientes del terreno en concreto. Después tenemos a la propiedad ejidal, la cual es la más barata de todos, pero con costos muy altos. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que como analizamos anteriormente, la propiedad privada nos otorga un documento oficial que avala que dicha tierra es de nosotros. Pues en la propiedad ejidal es un poco muy diferente, y es que sí nos dan un documento, pero este no tiene el mismo peso que el de la propiedad privada, y esto se debe a que existen los llamados ejidatarios, los cuales son personas que poseen los mismos derechos sobre nuestra tierra que van cambiando con el paso de los años y que en un punto quizá nos podrían llegar a quitar nuestra tierra. Es por eso que digo que estas tierras tienen un costo muy pero que muy alto. Finalmente llegamos a la propiedad pública, la cual es la última que analizaremos, y esta nos indica que son propiedades del Estado o de la Federación, donde cualquier individuo puede tener acceso a ellas debido a su nombre, público. Y bueno, con motivo de hacer el video un poco más entretenido y didáctico, haré uso de los trabajos que realicé durante la asignatura de suelo urbano, así que sin más preámbulos pasaremos al siguiente tema que vimos, que es el glosario de la PNS, que es la Política Nacional del Suelo. Y bueno, para tener un poco de contexto debemos de saber que la PNS o la Política Nacional del Suelo es un instrumento de política pública que se encarga de implementar conceptos, instrumentos y técnicas jurídicas para la toma de decisiones de lo relacionado con los ámbitos tanto de cuidado, aprovechamiento y usos del suelo. Así que con esto podemos iniciar con la primera parte de la PNS, que vendría a ser su glosario de 52 conceptos. Lógicamente por el tiempo no puedo incluir los 52 conceptos, pero he seleccionado 3 de los cuales siento que son los más importantes desde mi punto de vista. Siendo el primero sería el aprovechamiento del suelo, que nos hace referencia al uso que se le dará al suelo al momento de una construcción. Yo lo interpreto esto de la forma en que al momento de que nosotros tenemos un terreno o una tierra, lo que hacemos al momento de construir vendría siendo el cómo nosotros aprovechamos ese suelo. También si le daremos un uso ya sea de patio o cultivaremos dentro del mismo.
Pasando al siguiente punto tenemos el de asentamiento humano, que es el lugar donde se establece el ser humano y donde posteriormente se crea una comunidad. Considero que este es súper importante debido a que todas las ciudades antes de ser ciudades como las conocemos fueron un asentamiento humano, y este crea ese preámbulo de lo que tenemos nosotros previsto como una ciudad. Y finalmente tenemos el de conurbación, que este lo puedo relacionar mucho en mi situación, ya que yo vivo en Ixtapan de la Sal, y se refiere a la aproximación de dos poblaciones que gracias a su crecimiento se han acercado y parecen una misma. Por ejemplo, en el caso de Toluca y Metepec tenemos un claro ejemplo de una conurbación, ya que están tan cercas que ya ni siquiera sabemos cuál es cuál, y cuando vamos no sabemos si estamos en una u otra. Así que esto sería todo por parte del glosario de la PNS. Después tenemos el tema de lectura de usos del suelo, el cual da inicio con saber que el uso del suelo es la clasificación que se le da al suelo debido a sus características o propiedades, como lo vimos con anterioridad. Esta tabla de los usos del suelo o el uso del suelo como tal sale del documento de Plan Nacional o pues de la tabla de usos del suelo. En ese documento encontraremos la representación de esta forma. El siguiente tema sería el de lectura de usos del suelo, que como sabemos un uso del suelo es esta clasificación que se le da debido a sus características o propiedades, siendo esta que se le dará un uso específico gracias a esas características. Cabe mencionar que los usos del suelo salen del documento del Plan Municipal o Nacional y de la tabla de usos del suelo. Como preámbulo tenemos que los usos generales son H, que significa habitacional, como podemos ver en el ejemplo, A, que significa agrícola, CU, que significa centro urbano, y CRU, que significa corredor urbano. También se clasifican en diferentes categorías, por decirlo de alguna forma, que son de equipamiento, de uso agrícola, de industria y de usos naturales, donde encontraremos una cantidad bastante extensa de usos del suelo. Como les dije con anterioridad, un uso del suelo se nos presentará de la siguiente forma, con dos letras y un número, siendo la primera letra que tenemos aquí el uso, que es lo que ya les expliqué, que en este caso vendría a ser habitacional, el número, que es la densidad mínima permitida, y esto hace referencia a lo mínimo que tenemos nosotros permitidos para construir, y es establecida por cada estado. Por ejemplo, en el Estado de México la densidad mínima permitida es de 60, por lo que para sacar el número correcto que tendría que ir aquí, tendríamos que aplicar la siguiente fórmula, que es el 100 por .60, lo que nos daría como resultado 60 metros, que es la densidad mínima permitida. Finalmente tenemos la última letra, que viene siendo la mezcla, que esta también hace referencia a la clasificación que el gobierno le da, ya sea aumentando o limitado el uso principal que se tiene del suelo. Un ejemplo podría ser que aparte de que esa construcción tenga un uso habitacional, también puede tener un pequeño local en él. Así que de esta forma la lectura del suelo HCNA sería habitacional con densidad de 60 metros. Nuevamente retomando el tema de la política nacional del suelo, esta vez lo analizaremos un poco más a fondo, empezando por los antecedentes en México, ya que como sabemos hace una cantidad bastante considerable de años fuimos conquistados por los españoles y pues ellos hicieron básicamente lo que quisieron con nosotros, siendo uno de los puntos quizá más importantes a los que no se les presta atención, y es que ellos explotaron nuestro territorio de todas las formas, y esta incluye al suelo. Tiempo después, gracias a un proceso de descolonización, se tendría como objetivo la redistribución de la propiedad, lo que quiere decir que a cada parte se le dé lo que le corresponde. Y esto se dio gracias a que la ley Lerdo comenzó a implementar un nuevo orden jurídico para el suelo, lo cual años después, gracias a Sedatu e INSU, se presentó la Política Nacional del Suelo. Esto establecía ciertos antecedentes en los que explicaba cómo México creció bastante rápido y de una mala forma, y también cómo se tenían los precios elevados para que una persona pudiera vivir en una ciudad. Sumándole a eso que en México tenemos una cantidad bastante amplia de lotes irregulares, que para los que no saben, un lote irregular es aquel que fue o está distribuido de una mala manera, que fue creciendo gracias a un asentamiento irregular en un espacio donde no era destinado el uso del suelo a construcción urbana.
dando como resultado un lote irregular. También establecía costos que van desde la localización en zonas de riesgo, costos ambientales, porque es un punto que toma muy en cuenta, los de transporte, lo de urbanización periférica irregular y por inseguridad y violencia. También incluye el sanitario, que fue incluido gracias al COVID-19, un punto muy importante a retomar. Y nuevamente nos hace referencia a que la política nacional del suelo se relaciona con las decisiones que toman en relación al mismo, ya sea de aprovechamiento o de uso. También sirve para evitar la conocida especulación del suelo, que hace referencia a las personas que compran el suelo con el único fin de sacar provecho económico de él. Ojo, que también hace referencia a algo que deberíamos tomar muy en cuenta, y es que en sus principios, aparte de garantizar un equilibrio para todos tanto en derechos como en interés público, también hace referencia a lo que vendría siendo reconocer la deuda histórica que tenemos con la población de menores ingresos. Y es que algo que tiene muy en cuenta la política nacional del suelo es apoyar a este tipo de sectores desfavorecidos, lo cual considero que está bastante bien. También implementa retos estratégicos que van desde recuperar la función social del suelo para que todas las personas que estemos dentro del mismo podamos vivir en armonía y con una estabilidad bastante buena. También algo importante que cabe recalcar de la política nacional del suelo es que esta se puso en evidencia de una forma muy increíble, y es que muy pocas veces las políticas suelen ser tan abiertas en lo que quieren hacer y lograr, y es que la política del suelo ha logrado hacerlo de una manera en la que creo que ha dejado contento a muchas de las partes involucradas, ya que establece que el suelo es un bien no renovable el cual se debe cuidar, y es por eso que la política nacional del suelo va orientada a preservar en el estado, dándole un valor de uso pero sin hacer una explotación como tal del mismo, que vendría a ser una especulación del suelo, qué sé yo. Y también hace noción a que tenemos que apoyar a los sectores menos favorecidos por la misma, dando así un resultado como de igualdad, lo cual considero que está bastante bien. Y finalmente el suelo genera riqueza, que es una, por así decir, una reflexión, y por lo tanto se crean condiciones para acabar con las ciudades pobres, y una ciudad funcional tiene que ser inclusiva y resiliente. Así que con esto terminaríamos un poco el análisis general de la política nacional del suelo, que es un poco más extenso, pero por motivos de tiempo lo dejaré de esta manera. Y bueno, finalmente llegamos al final del video con el último tema que analizamos, que es el del marco jurídico del suelo. La verdad es que este tema está más orientado hacia un ámbito del derecho, pero tiene una importancia bastante grande dentro del mismo. Damos inicio a explicar qué es un marco jurídico de manera general, y es que este es un conjunto de leyes y reglamentos que establecen los fundamentos jurídicos dentro de un área. En este caso analizaremos la del área del suelo. Y el marco jurídico incide de dos maneras, que es la estatal y la federal, pero en esta ocasión únicamente vimos los de la federal, y es por eso que serán los que se explicarán a continuación. En la parte federal nos encontramos nuevamente con una división muy a lo Inception, en la que nos presentan las leyes o reglamentos de impacto directo y las que no son tan importantes, pero se ganaron su lugar para ser mencionadas. Dando inicio con las de impacto directo, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este número que está aquí no significa que dicho documento o ley fue implementada en ese año, sino que es el último año en el que recibe una actualización, así que si pueden ver los números de aquí un poco más recientes es precisamente por esto. Esta ley incide en el artículo 27 y el artículo 115 fracción 5, siendo que en el primero nos explican cómo se dio origen a la propiedad privada gracias a una repartición de tierras, y se hace una mención especial a lo que sería la indemnización. En el artículo 15 tenemos que la facultad de los municipios para controlar y vigilar los usos del suelo dentro de su territorio se define debido a las cuotas correspondientes, lo que vendría a ser lo de catastro municipal. Después tenemos a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esta incide de una forma un poco más extensa con más artículos, siendo que el artículo 1 tiene como objetivo redefinir los principios para determinar provisiones, reservas y usos del suelo para destinos de las áreas y predios. El artículo 3, fracción 36, se enfoca en los usos del suelo con los fines a las particulares que se les puede dar en cada zona. O sea, aquí ya va más orientado a lo que sería un uso de suelo específico para una zona.
El artículo 8 son atribuciones a la Federación, es muy importante recalcar eso, que se encargan de expedir lineamientos en materia de uso y aprovechamiento del suelo, como lo que hace la Política Nacional del Suelo. Después tenemos que el artículo 11 son atribuciones del municipio, clara diferencia con el artículo anterior, que buscan regular, vigilar y controlar las reservas y uso del suelo en zonas de riesgo, como vendría a ser esta parte. Después tenemos los apartados del título noveno, que se componen de 6 capítulos, en el que su objetivo es la gestión e instrumentos del suelo para el desarrollo urbano, y por mencionar algunos vendría a ser las reservas territoriales, el derecho de preferencia, polígonos prioritarios y regulaciones para el suelo. También está la regulación territorial y el regrupamiento parcelario. Después tenemos a la ley agraria, que está escrita en 10 títulos, y siendo el primero el que se habla de las disposiciones preliminares, después el del desarrollo y fomento agropecuario. El título tercero nos habla de los ejidos y las comunidades, título cuarto de las sociedades rurales, el título quinto de la pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, el sexto de las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, el séptimo de la Procuraduría Agraria, el octavo del Registro Agrario Nacional y el noveno de los terrenos baldíos nacionales. Y el último nos habla acerca de la justicia agraria. Finalmente tenemos la Ley de Planeación, que esta tiene como objetivo establecer el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que es la estructura de planeación que va a regir a nuestro país, y por lo tanto esta parte la encontramos divididas en los niveles y en los instrumentos de planeación correspondientes. Dando inicio con el Plan Nacional, que tiene a la PND, que las traducciones o lo que significan vendrán apareciendo en la pantalla. Después planes estatales, que tenemos al PED y al PMD. Después planes metropolitanos y planes regionales, que la verdad es que tienen una cantidad bastante amplia. Finalmente a planes municipales, con los que tenemos el PEDU y el PMDU. Vaya que fue un recorrido bastante amplio, pero espero que se haya podido cumplir con el objetivo de este video, que era compartir un poco de mis conocimientos acerca de lo que aprendí en la asignatura de suelo urbano. Así que espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otra ocasión.